Marisol Fuentes llevaba 31 años restaurando cuadros, y sabía, con la certeza de quien ha tocado miles de lienzos, que ningún retrato debería cambiar de expresión cuando nadie lo mira. Sin embargo, esa noche, en la sala vacía del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, el rostro de la mujer del cuadro que llevaba 3 semanas restaurando tenía los labios ligeramente más curvados que la tarde anterior. Y ella era la única persona con acceso a esa ala del edificio. El museo del futuro cercano no se parecía al de su juventud. Las salas se climatizaban solas, los sensores ajustaban la luz según el ritmo circadiano de los visitantes, y una inteligencia central llamada custodia vigilaba cada obra, cada temperatura, cada movimiento, con una precisión que a Marisol nunca había dejado de inquietarle. Ella pertenecía a otra generación, la de las manos manchadas de barniz y los ojos entrenados para detectar el craquelado antes que cualquier máquina. Por eso la habían contratado para el ala norte, la más antigua, la que las cámaras nuevas aún no cubrían del todo bien porque los muros gruesos interferían con las señales. Aquella noche de octubre se había quedado hasta tarde, como cada jueves, cuando el museo cerraba sus puertas al público y ella tenía la sala 16 para sí misma. Le gustaba trabajar en silencio, sin las voces de los guías ni el eco de los pasos de los turistas. Solo el zumbido bajo de los deshumidificadores y el olor dulzón del disolvente que usaba para limpiarlos repintes antiguos. El cuadro se llamaba Retrato de una desconocida, pintado a finales del siglo XIX por un artista menor cuyo nombre casi nadie recordaba. Había llegado al museo hacía 2 meses, donado por una familia que quería deshacerse de él con una urgencia que a Marisol le había parecido extraña. En la carta de donación, la nieta del último propietario había escrito una sola línea que Marisol no podía olvidar: no queremos que siga mirando a nadie más de nuestra familia. Esa noche, mientras aplicaba el barniz de retoque con un pincel fino, notó algo que la hizo detenerse. La mujer del retrato tenía los ojos entreabiertos, casi almendrados, y una boca pequeña y seria, típica de los retratos de la época, donde sonreír se consideraba de mal gusto. Pero al observar de cerca, bajo la lupa binocular, Marisol creyó ver una sombra distinta en la comisura de los labios. Una sombra que no recordaba de la sesión anterior. Se frotó los ojos. El cansancio, pensó. Llevaba 12 horas despierta y el olor a disolvente a veces le provocaba dolores de cabeza que distorsionaban su percepción del color. Anotó la hora en su cuaderno de campo, como hacía siempre, un hábito que había mantenido desde sus primeros años de formación en Sevilla. 23:47. Sombra nueva en comisura labial izquierda. Revisar mañana con luz natural. Guardó sus herramientas, apagó la lámpara halógena y salió de la sala. En el pasillo, el sistema de custodia registró su salida con un pitido suave y una luz verde. Todo en orden. Marisol Fuentes, restauradora principal, abandona el ala norte a las 23:52. Al día siguiente, con la luz de la mañana entrando por los tragaluces de la cúpula, Marisol volvió a examinar el retrato. La sombra seguía allí. Y jurando que no era producto de su imaginación, notó que también los ojos parecían distintos. Más abiertos. Como si la mujer hubiera despertado un poco más. Le preguntó a Iván, el joven técnico de conservación digital, si alguien había accedido a la sala durante la noche. Iván consultó su tableta con gesto distraído. Nadie, Marisol. Solo tú. Custodia no registra ninguna otra entrada desde las 22 hasta las 7 de la mañana, cuando llegó el personal de limpieza. Entonces alguien manipuló el sistema, dijo ella, sin mucha convicción. Iván sonrió con la condescendencia de quien cree hablar con alguien de otra época. Custodia no se puede manipular, Marisol. Es la red neuronal más segura del país. Ni siquiera el director puede sortear sus registros. Ella no discutió más. Pero esa tarde, antes de irse, hizo algo que no había hecho nunca en 3 décadas de carrera. Fotografió el cuadro desde 5 ángulos distintos, con su propio teléfono, y guardó las imágenes en una carpeta privada. Quería tener pruebas. ¿De qué? Todavía no lo sabía. Los días siguientes trajeron más cambios, pequeños, casi imperceptibles para cualquiera que no dedicara su vida a mirar superficies pictóricas con la obsesión de un cirujano. La postura de la cabeza, ligeramente inclinada hacia la izquierda. Un mechón de cabello que antes caía recto y ahora parecía ondulado, como si el aire lo hubiera movido.
Marisol comparaba sus fotografías noche tras noche, en la soledad de su apartamento, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. Dejó de dormir bien. Empezó a escuchar, en el silencio de su casa, un sonido parecido a una respiración lenta, aunque cuando encendía la luz no encontraba nada. Se decía a sí misma que era el aire acondicionado, o los vecinos, o simplemente su mente jugándole una mala pasada, como suele pasar cuando alguien se obsesiona con un detalle hasta convertirlo en una herida abierta. Una noche, decidida a resolver el misterio de una vez, se quedó en el museo hasta pasada la medianoche, escondida en un rincón oscuro de la sala 16, detrás de una columna, con la única luz de emergencia iluminando tenuemente el retrato. Quería ver si algo, o alguien, entraba. El silencio del museo de noche tiene una calidad distinta a cualquier otro silencio. No es la ausencia de sonido, sino la presencia de un vacío que respira. Los deshumidificadores zumbaban con su ritmo constante, las juntas del edificio crujían con los cambios de temperatura, y de vez en cuando, algún sensor emitía un pitido casi imperceptible al detectar una variación de humedad. Marisol esperó durante 2 horas sin que nada sucediera. El retrato seguía igual, la mujer con su rostro serio y sus ojos entreabiertos, inmóvil como debía estarlo cualquier pintura. Empezó a sentirse ridícula, una mujer de 56 años escondida en la oscuridad de un museo como una adolescente asustada, cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. Una voz. Muy baja. Casi un susurro. Y no venía del pasillo, ni de ninguna sala contigua. Venía del cuadro. Marisol se quedó paralizada, convencida de que el miedo le estaba jugando una mala pasada, hasta que el susurro se repitió, más claro esta vez. No eran palabras que pudiera entender del todo, pero reconoció el ritmo de una frase, la cadencia de alguien que pide algo, que suplica algo. Se acercó, temblando, con el teléfono en la mano grabando todo, y pegó el oído lo más cerca que pudo del lienzo sin llegar a tocarlo, porque incluso en ese estado de terror puro, décadas de disciplina profesional le impedían dañar la obra. El susurro se detuvo en el instante en que ella estuvo lo suficientemente cerca para distinguirlo con claridad. Como si supiera que estaba escuchando. Como si tuviera conciencia de su presencia. Marisol retrocedió tan rápido que chocó contra la columna, y el golpe activó una alarma silenciosa que hizo que, minutos después, 2 guardias de seguridad llegaran corriendo con linternas. ¿Qué hace aquí a estas horas, señora Fuentes?, preguntó uno de ellos, el mayor, con un tono que mezclaba sorpresa y desconfianza. Ella no supo qué responder. Dijo algo sobre haber perdido la noción del tiempo trabajando, una mentira torpe que los guardias aceptaron sin mucho interés, más preocupados por completar su ronda que por indagar en los asuntos de una restauradora insomne. Al salir del museo esa madrugada, Marisol tomó una decisión. Investigaría la historia del cuadro, más allá de los archivos oficiales del museo. Quería saber quién era la mujer del retrato, y por qué la familia que lo había donado sentía tanto alivio al desprenderse de él. Encontró a la nieta, una mujer llamada Custodia Reyes, curiosamente con el mismo nombre que el sistema del museo, coincidencia que a Marisol le pareció perturbadora sin saber bien por qué. Se reunieron en un café cerca del puerto, con el mar gris y agitado al fondo, y Custodia Reyes, una mujer de unos 70 años con las manos temblorosas, le contó una historia que Marisol jamás olvidaría. El cuadro había pertenecido a su abuela, Elvira, quien lo heredó de su propia madre. Según la tradición familiar transmitida en voz baja de generación en generación, el retrato no representaba a ninguna mujer real, sino a algo que su bisabuela había llamado, sin más explicación, la sustituta. Mi bisabuela decía que la mujer del cuadro se alimentaba de la atención, explicó Custodia Reyes, removiendo su café sin beberlo. Cuanto más tiempo pasabas mirándola, más fuerte se volvía. Y cuando alguien pasaba demasiado tiempo cerca de ella, con el tiempo, esa persona empezaba a desaparecer un poco, mientras la mujer del retrato se volvía un poco más real. Marisol quiso reírse, quiso decir que aquello era una superstición absurda propia de otra época, pero el recuerdo del susurro en la sala vacía le cerró la garganta. Mi tía abuela pasó horas restaurando ese cuadro, continuó Custodia Reyes, en 1962. Murió 3 meses después, en extrañas circunstancias. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se detuvo, sin causa aparente. Y en su lecho de muerte, mi abuela juró que su hermana, en sus últimos días,
Había empezado a hablar con una voz que no era la suya, y su rostro, poco a poco, se había vuelto rígido, casi como pintado. Marisol dejó su café intacto, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del local. Deberíamos haberlo destruido, dijo Custodia Reyes con los ojos húmedos. Pero ninguno de nosotros tuvo el valor. Se sentía como matar a alguien, aunque fuera solo un cuadro. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Revisó cada fotografía que había tomado del retrato, comparando los cambios noche tras noche, y notó algo que antes había pasado por alto. En las imágenes más recientes, la textura de la piel pintada parecía menos plana, menos artificial. Como si el óleo hubiera adquirido una porosidad imposible para cualquier material pictórico. Como si, poco a poco, aquella superficie se estuviera acercando a la textura real de una piel humana. Y entonces recordó algo que la aterrorizó más que cualquier otra cosa, en las últimas semanas. Apenas se reconocía en el espejo. Había atribuido su palidez y su delgadez al insomnio y al estrés, pero ahora, sentada en su cocina a las 3 de la madrugada, comprendió que su rostro había empezado a perder expresividad. Sus gestos se habían vuelto más rígidos. Sus amigas se lo habían comentado, con preocupación disfrazada de broma, diciéndole que últimamente parecía una estatua cuando hablaba. Marisol corrió al baño y se miró fijamente en el espejo, bajo la luz fría del fluorescente. Su piel tenía una textura extraña, casi mate, sin los poros y las pequeñas imperfecciones que siempre había tenido. Se tocó la mejilla con los dedos temblorosos, y por un instante, brevísimo, sintió que su propia piel era más fría, más dura, de lo que debería ser la piel de un ser vivo. Regresó al museo al amanecer, decidida a terminar aquello de una vez, aunque no supiera exactamente cómo. Entró antes de que llegara el resto del personal, usando su tarjeta de acceso de restauradora principal, y se plantó frente al retrato con una mezcla de furia y terror que nunca había experimentado en su vida profesional. El rostro de la mujer del cuadro ya no tenía la expresión seria y contenida de un retrato del siglo XIX. Tenía una sonrisa completa, serena, casi triunfal. Y sus ojos, antes pintados con un marrón oscuro y opaco, ahora tenían un brillo húmedo que ningún pigmento podía reproducir. Marisol comprendió, con una claridad devastadora, que aquello no era una posesión ni una maldición en el sentido tradicional que había imaginado, sino algo más lento, más metódico. Un intercambio gradual. La mujer del cuadro no robaba vidas de golpe. Las absorbía poco a poco, sustituyendo la vitalidad de quien la observaba durante demasiado tiempo, hasta que la persona real se volvía cada vez más parecida a una pintura, rígida, silenciosa, inmóvil, mientras la imagen pintada absorbía toda la vida que antes pertenecía a un cuerpo humano. Y ella, con sus semanas de trabajo minucioso, con sus horas de contemplación obsesiva bajo la lupa, con su mirada entrenada fijándose en cada detalle de aquel rostro con una devoción casi religiosa, había alimentado a la sustituta más que nadie en más de 60 años. Intentó destruir el cuadro. Tomó un bisturí de su kit de restauración y se abalanzó contra el lienzo, pero sus manos, en ese momento crítico, se movieron con una lentitud extraña, como si sus propios músculos hubieran empezado a endurecerse, a resistirse al movimiento brusco. El bisturí apenas rasgó la superficie antes de que sus brazos, agotados por un cansancio que no era físico sino de otra naturaleza, cayeran a los costados de su cuerpo. En ese instante llegó Iván, alertado por los sensores de movimiento no autorizado en el ala norte, y encontró a Marisol de pie, inmóvil, frente al cuadro, con el bisturí resbalando de sus dedos. «Marisol, ¿qué está pasando?», dijo el joven, alarmado por la palidez y la rigidez de su rostro. Ella intentó hablar, pero sus labios apenas se movieron, y la voz que salió de su garganta sonó extrañamente plana, casi mecánica, como una grabación deteriorada. «Destrúyelo», logró decir. «Destrúyelo antes de que sea tarde». Iván, confundido y asustado, llamó a seguridad, y en los minutos que tardaron en llegar, Marisol sintió que su cuerpo se volvía cada vez más ajeno, cada vez más distante, como si estuviera observando su propia vida desde el otro lado de un cristal grueso y frío. Cuando el equipo de emergencias médicas llegó, Marisol Fuentes ya no respondía a ningún estímulo. Su corazón seguía latiendo, débil pero constante, y su cerebro mostraba actividad, según los escáneres posteriores, pero su cuerpo permaneció completamente inmóvil, con los ojos abiertos y fijos, en un estado que ningún especialista supo diagnosticar con precisión. La llamaron catatonía de origen desconocido,
aunque ninguno de los términos médicos logró capturar la verdadera naturaleza de lo que le había ocurrido. El retrato de la desconocida fue retirado de la exhibición pública y trasladado a un almacén de seguridad en el sótano del museo, envuelto en tela oscura, con una etiqueta que decía únicamente pieza en revisión, sin fecha de retorno prevista. Meses después, un nuevo restaurador fue asignado al ala norte. Un joven llamado Tomás, recién graduado, ambicioso, deseoso de hacerse un nombre en el mundo de la conservación artística. Encontró, entre los archivos del caso, las fotografías que Marisol Fuentes había tomado noche tras noche, documentando obsesivamente los cambios del cuadro. Curiosidad y ambición hicieron que Tomás solicitara permiso para examinar la pieza en el sótano, convencido de que aquello sería un hallazgo importante para su carrera, un misterio digno de resolver. Nadie en el museo volvió a saber de él después de esa noche. Y en la sala 16, donde antes colgaba el retrato de la desconocida, ahora cuelga otro cuadro, más pequeño, casi idéntico en estilo, donado recientemente por una familia anónima que insistió en no revelar su identidad. Un retrato de un joven de rostro sereno y ojos entreabiertos, cuya expresión, según algunos visitantes que se detienen demasiado tiempo frente a él, parece cambiar ligeramente, noche tras noche, cuando nadie, absolutamente nadie, está mirando.